Buenas tardes, hermanos, iglesia. Gracias por estar presente. Hoy vamos a tocar el tema el sello de Dios, del mismo sello que se habla en Apocalipsis. Porque todos los que tengamos el sello de Dios, pues son los que vamos a tener vestiduras blancas y nos vamos en el arrebatamiento. Doy gracias a ello por eso, de que nos ha dado a entender lo que es su palabra, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de discernir es qué pasa con los sellados en la gran tribulación de la que habla Apocalipsis. De antemano yo les comento que los sellados son los que recibimos al Espíritu Santo. Son todos aquellos que han seguido, ¿sí?, la palabra del Dios Todopoderoso, quienes la han escuchado, la han entendido y han hecho para sí el seguir la palabra en sus vidas, ¿sí? Ese es los que están sellados, los que tenemos el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, dice: en él esperasteis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, habiendo creído, fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Como todos los hermanos que nos comportamos haciendo obras de fe, tratando y pretendiendo agradar al Dios Todopoderoso, esos son los que ya de antemano, por la gracia del Dios Todopoderoso, estamos sellados por medio del Espíritu Santo, porque lo escuchamos. Dice la palabra: los que reconocemos su voz, y ellos reconocen quiénes son las ovejas de su redil. Luego entonces ya estamos siendo sellados, no en la carne, sino en el alma y en el espíritu, ¿sí? Dice Efesios 1:14: ¿quién es la garantía de nuestra herencia para redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria? Por supuesto, todo lo que hacemos es para agradarle a Dios. Por ejemplo, un ejemplo muy claro: yo estoy predicando en línea, por supuesto, para todos aquellos que me ven. Yo lo que estoy haciendo es obra con fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo en Dios, y yo creo que Dios existe, y yo creo que me ha puesto, tras su gracia, para que podamos predicar a todos aquellos que nos escuchan, y ojalá que si están despiertos estén aún más en la palabra, porque también dice la palabra: aquel que es santo sea todavía más santo, sobre todo lo que es en la gran tribulación. Segunda de Corintios 1:21: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Cuando hablamos que nos está confirmando Jesucristo, es porque dice también la palabra que abogado tenemos, que nos va a defender ante el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo se dio en sacrificio para comprarnos a precio de sangre, lo que somos la iglesia. Luego entonces no estamos solos. Inclusive cuando estamos haciendo oración, que ya no tenemos resistencia con respecto a una tentación o algún posible pecado que pudiéramos hacer, entonces a través de la oración pedimos fortaleza al Dios Todopoderoso para que continuemos en su obra y no pisoteemos la sangre de Cristo, perdón, ¿sí? Luego entonces, espero que estés entendiendo, espero que me esté explicando perfectamente bien. Si no, pues haz los comentarios y vamos a tratar de darlo o explicarlo de una manera más comestible, ¿sí?, para que lo puedas entender. Dice Juan 1:12: mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser sus hijos de Dios.
volvemos a lo mismo. Todos aquellos que se les dio la potestad de ser hijos de Dios es porque recibieron al Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo, siguieron la corrección de Él. ¿Sí? Porque si ya tenemos nosotros al Espíritu Santo, no podemos comportarnos mal, inclusive tampoco cometer pecado. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos regaña, ¿sí? Nos sentimos mal, sentimos pena y vergüenza. Y buscamos de una u otra manera acercarnos a Dios para que nos entienda y nos perdone. Sobre todo cuando son pecados con intención, pero que no son dolosos. Ahora, hay pecados que nosotros cometemos que son de manera involuntaria y procuramos pues apartarnos de esa situación. Sí. Yo en ocasiones voy caminando sobre la calle y veo mujeres, la verdad, que pues no con vestimenta muy adecuada. Y pecamos, pero de manera involuntaria. ¿Sí? Pero bueno, dice Juan 1:30, y nos contrista, dice, y nos contrista el Santo Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto nos confirma lo que le estamos comentando, ¿sí? Cuando estamos hablando que nos contrista el Espíritu Santo, es porque nos sentimos mal, apenados, avergonzados. Y luego el Espíritu Santo, a través del buen consejo que recibimos de parte de Él, pues bueno, nos contrista, nos pone tristes. Por esa razón, buscamos redimir la acción y volver al carril, ¿sí? Tenemos que estar alertas para no caer en las sombras del maligno. Yo oro por eso, ¿sí? Luego entonces, si ya fuimos sellados con el Espíritu Santo y nos ha dado la potestad de que seamos sus hijos, debemos de mantenernos, ¿sí? Debemos de mantenernos. Dice Juan 1:31, dice, quítense de vosotros toda amargura y enojo e ira y gritos y maldicencia y toda malicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ira, el enojo, la malicia, los gritos, la mala voluntad nos apartan de Dios. Luego entonces no debemos nosotros de ser así. Yo en mi caso me he corregido bastante y por supuesto tengo que seguirme corrigiendo porque como habla la misma palabra, tenemos que dejar atrás el viejo hombre y ser renovados con la palabra del Dios Todopoderoso, con su conocimiento que nos ha dado por gracia, y corregir nuestras vidas. Y es lo que estamos haciendo, por supuesto, ¿sí? Y así sabremos todos, por supuesto, los que somos parte de la iglesia, amén y así sea, ¿sí? Que hemos recibido el sello del Espíritu Santo, cuando hacemos la obra con fe, ¿sí? Siempre nuestro actuar pensando en agradarle, por supuesto, a Dios. Y cuando hacemos la obra con fe, nos sentimos bien, nos sentimos, inclusive sentimos un calorcito tremendo, ¿sí? Y luego entonces, pues se trata del corazón justo, ¿sí? Dice Juan 1:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Son recomendaciones del Espíritu Santo que a través de Juan fue otorgado y dándonos a conocer para que estemos alertas y en tiempo de necesidad estemos entendidos de eso, ¿sí? Como dice Apocalipsis 9:4, se le ordenó que no dañara la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solamente a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios, ¿sí? ¿A quién se le ordenó? En los tiempos de la gran tribulación, usted sabe que están marcados varias guerras. Cuando sea aullado
el pueblo de Israel, cuando sea hollado en la guerra de Gog y Magog, Rusia y quienes lo acompañan, ¿sí? Varios países van a ser hollados, pero por el mismo Dios Todopoderoso que va a salir a pelear con ellos, ¿sí? A favor de Israel. Luego entonces se habla, aquí lo vuelvo a leer, se le ordenó que no dañara la hierba de la tierra, a los hombres por supuesto, ¿sí? A través de un buen consejo. Lo tuvieron que sujetar porque esa es palabra y profecía del Dios Todopoderoso y tiene que cumplirse, ¿sí? Que ninguna planta ni árbol, solamente a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Fueron a los que dañaron, a los que no llevaban el sello de Dios, ¿sí? Apocalipsis 14:9 dice: lo seguía un tercer ángel. Prácticamente en lo que es la semana 70, a mitad de la semana 70, cuando empiece el anticristo a pretender que se le adore y se siente como abominación desoladora en el tercer templo, ¿sí? Van a empezar a salir algunas imágenes de él y van a obligar a que se le hinquen y lo adoren, ¿sí? Y de igual manera van a recibir el sello en la frente o en la mano izquierda para aquel que quiera comprar o vender. Aquel que no reciba la marca, ni el nombre ni el número de su bestia, no va a poder comprar ni vender. Eso quiere decir que va a tener hambre y posiblemente vaya a morir de hambre, ¿sí? Pero cuando se habla de esos sellos satánicos, es que son sellos del mal, no son sellos del Espíritu Santo, ¿sí? Los únicos que son sellados en la gran tribulación, los únicos que son sellados en la gran tribulación son los 144,000 que reciben el sello de Dios, ¿sí? Como van a ver más adelante. Apocalipsis 14:10 dice: beberán también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está pura, no diluida. Serán atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles del Cordero. ¿Quiénes? Los que se pusieron la marca de la bestia. Esos son los que van a sufrir igual que va a sufrir los demonios, los caídos. Y dice la palabra: y está la copa pura, no diluida, o sea que viene con todo, pues, ¿sí? Y van a ser atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos y del Cordero. Luego entonces, hermanos, sinceramente yo no quisiera estar ahí, y Dios me libre, ¿sí? Por eso fíjense que me pongo a pensar en ocasiones algo que les voy a comentar y que es muy relevante reflexionar. En los primeros tiempos o en los tiempos antiguos, ustedes saben por medio de la palabra que el hombre tenía prácticamente una vida de 1000 años, 800, 700 años, y la verdad que era mucho. Pero yo digo, bueno, ¿y por qué Dios nos rebajó tantos años y hoy vivimos 70, 80 años, como dice Salmo 90? Y en la infinita sabiduría del Dios Todopoderoso, parece ser que entre más años tengamos viviendo en la tierra, más tortura y más tentación. Luego entonces a lo mejor es por eso de que nos evita parte de las tentaciones de este mundo, porque al final de cuentas ustedes se van a dar cuenta que este mundo, ya con toda la evolución que ha tenido, el pecado se ha diversificado a tal grado de que no sabemos en ocasiones qué es bueno y qué es malo. Y igual dice la palabra que a lo malo le dirán bueno y lo bueno le dirán malo, ¿sí?
Luego entonces nos acorta la vida al Dios Todopoderoso para así evitar que teniendo más vida, pequemos. Me imagino que es así, ¿sí? No está en la Biblia, pero prácticamente de acuerdo a la suma de su palabra nos da a entender eso. Apocalipsis 14:11 dice: el humo de este tormento por los siglos de los siglos, que es cuando son atormentados, ¿sí?, todos aquellos que se pusieron la marca de la bestia, incluyendo a los demonios y los caídos, ¿sí?, dice que el humo de ese tormento por los siglos de los siglos no habrá descanso, ¿sí?, ni de día ni de noche, para que el que adora a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre, ¿sí? Y luego nos comenta la misma palabra en Apocalipsis 14:12, que esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El resistir los pecados y sobre todo el soportar para que las vestiduras que se encuentran manchadas de la iglesia que se quedó sean limpiadas aún en la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero, que es Jesucristo, aún va a ir limpiando en la gran tribulación. Sí. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe aquí, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, si dicen que el Espíritu descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, quiero que sepan que las obras que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida, por fe, por supuesto, por agradar a Dios, de esa manera, ¿sí?, y por supuesto para alcanzar galardones, si nosotros dejamos ya de existir y, como dice la Biblia, dormimos, no nos preocupemos, porque las obras que nosotros hicimos en vida siguen en nosotros y por supuesto van a ser tomadas en cuenta para el gran juicio. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que recibiremos galardones. Luego entonces es por nuestras obras, es por nuestra acción, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia de los que cometen pecado y los que procuramos no hacerlo más, porque déjenme decirles que todos pecamos. Luego entonces procuramos, pues, por medio de nuestro Dios, resistir y ya no cometer esos pecados que pues muchos veníamos cometiendo desde que nacimos, y porque no conocíamos la verdadera palabra de Dios, ¿sí? Dice en el libro de Gálatas, que por cierto aquí lo tengo, dice que es el capítulo 5 del libro de Gálatas, que tenemos que vivir en libertad en Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos confirmó, Jesucristo es el que nos defiende, y Jesucristo es el que nos ama de manera conjunta con el Padre y con el Espíritu Santo. Porque déjenme decirles que dicen muchos que la Santa Trinidad es un misterio. Yo creo que sí, porque no se conoce exactamente cómo funciona el asunto, pero sí lo que nos deja ver la Biblia es de que el Padre se mostraba, sobre todo con Moisés en Éxodo, y Jesucristo se mostró, el Hijo, en los últimos 2000 años, que se dio un sacrificio para el salvamento de nuestros pecados, y con el que hoy estamos, porque igual Jesucristo lo dijo en el libro de Hebreos, que se iba para que
llegara a nosotros el gran consolador, bueno, pues hoy es el Dios Espíritu el que está con nosotros. Y de igual manera, en la gran tribulación, una vez que termine, entonces bajará otra vez el Hijo, y como dice Daniel también, el Padre. ¿Sí? Luego entonces, en el séptimo milenio, vivirá Jesucristo con nosotros, con su iglesia y con su pueblo. Pero para eso, pues tenemos que alcanzar pues su gracia. ¿Sí? Por eso nos advierte que el Espíritu Santo nos sella, y que todos aquellos que han muerto desde que vino Jesucristo para acá, pues son los que están viviendo bajo su gracia. Y hay muchos santos que han muerto, pero los veremos una vez que esto termine. Lo veremos, los que seamos arrebatados, que alcancemos gracia, que nos vayamos de manera conjunta con la iglesia, y de igual los que no están con vestiduras manchadas, que las han emblanquecidos en la gran tribulación, también los veremos allá. Y se nos va a revelar todo, a todos conoceremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si procuramos en este mundo quitarnos el velo que Moisés nos puso y que nos advierte en el Viejo Testamento el Dios Todopoderoso, y que hoy en búsqueda de la verdad ya estamos un poquito despiertos, bueno, pues en la gran tribulación, una vez con cuerpo transformado, pues seremos aún más despiertos y con el conocimiento en su totalidad, ¿sí?, de quienes somos. Luego entonces hay mucho todavía que tenga que pasar, hay mucho todavía que tenemos que descubrir y que tenemos que vivir. Luego entonces no te alejes, por favor, que vienen algo hermoso, hermoso, y pues tenemos que procurar alcanzar la gracia. ¿Sí? Es todo, hermanos. Muchas gracias por haber estado presente. Ojalá y si te gusta el video le des like, para que este video pueda ser recomendado a más personas, que lo necesitamos, de verdad, lo necesitamos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente prédica.